Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 6. El pecado se define como una falta de amor. Puesto que lo único que existe es el amor, para el Espíritu Santo el pecado no es otra cosa que un error que necesita corrección en vez de algo perverso que merece castigo. Nuestra sensación de ser inadecuados, débiles o de estar incompletos procede del gran valor que le hemos otorgado al principio de la escasez, el cual rige al mundo de las ilusiones. Desde este punto de vista, buscamos en otros lo que consideramos que nos falta a nosotros. Amamos a otro con el objeto de ver qué podemos sacar de él. De hecho, a esto es a lo que en el mundo de los sueños se le llama amor. No puede haber mayor error que ese, pues el amor es incapaz de exigir nada. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Capítulo 15. El instante santo. 9. El instante santo y la atracción de Dios. Tal como el ego quiere que la percepción que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Este cambio de la percepción a la visión es lo que se logra en el instante santo. Mas es necesario que aprendas exactamente lo que dicho cambio entraña, para que por fin llegues a estar dispuesto a hacer que sea permanente.
Una vez que estés dispuesto, esta visión no te abandonará nunca, pues es permanente. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, se convertirá en conocimiento debido al papel que Dios mismo desempeña en la expiación, pues es el único paso en ella que Él entiende. Esto, por lo tanto, no se hará de esperar una vez que estés listo para ello. Dios ya está listo, tú no. Nuestra tarea consiste en continuar lo más rápidamente posible el ineludible proceso de hacer frente a cualquier interferencia y de verlas a todas exactamente como lo que son, pues es imposible que reconozcas que lo que crees que quieres no te ofrece absolutamente ninguna gratificación. El cuerpo es el símbolo del ego, tal como el ego es el símbolo de la separación, y ambos no son más que intentos de entorpecer la comunicación y, por lo tanto, de imposibilitarla, pues la comunicación tiene que ser ilimitada para que tenga significado, ya que si no tuviese significado, te dejaría insatisfecho. La comunicación sigue siendo, sin embargo, el único medio por el que puedes entablar auténticas relaciones que, al haber sido establecidas por Dios, son ilimitadas. En el instante santo en el que los grandes rayos reemplazan al cuerpo en tu conciencia, se te concede poder reconocer lo que son las relaciones ilimitadas. Mas, para ver esto, es necesario renunciar a todos los usos que el ego hace del cuerpo y aceptar el hecho de que el ego no tiene ningún propósito que tú quieras compartir con él, pues el ego quiere reducir a todo el mundo a un cuerpo para sus propios fines, y mientras tú creas que el ego tiene algún fin, elegirás utilizar los medios por los que él trata de que su fin se haga realidad, mas esto nunca tendrá lugar. Sin embargo, debes haberte dado cuenta de que el ego, cuyos objetivos son absolutamente inalcanzables, luchará por conseguirlos con todas sus fuerzas y lo hará con la fortaleza que tú le has prestado. Es imposible dividir tu fuerza entre el cielo y el infierno, o entre Dios y el ego, y liberar el poder que se te dio para crear, que es para lo único que se te dio. El amor siempre producirá expansión. El ego es el que exige límites, y estos representan sus exigencias de querer empequeñecer e incapacitar. Si tú te limitas a ver a tu hermano como un cuerpo, que es lo que harás mientras no quieras liberarlo del mismo, habrás rechazado el regalo que él te puede hacer. Su cuerpo es incapaz de dártelo, y tú no debes buscarlo a través del tuyo. Entre vuestras mentes, no obstante, ya existe continuidad, y lo único que es necesario es que se acepte su unión para que la soledad desaparezca del cielo. Solo con que le permitieses al Espíritu Santo hablarte del amor que Dios te profesa y de la necesidad que tienen tus creaciones de estar contigo para siempre, experimentarías la atracción de lo eterno. Nadie puede oír al Espíritu Santo hablar de esto y seguir estando dispuesto a demorarse aquí por mucho más tiempo, pues la voluntad de estar en el cielo, donde no te falta nada y donde te sientes en paz, en relaciones tan seguras y amorosas, que es imposible que en ellas haya límite alguno. ¿No desearías intercambiar tus irrisorias relaciones por esto? Pues el cuerpo es insignificante y limitado, y sólo aquellos que deseas ver libres de los límites que el ego quisiera imponer sobre ellos, pueden ofrecerte el regalo de la libertad.
No tienes la menor idea de los límites que le has impuesto a tu percepción, ni de toda la belleza que podrías ver. Pero recuerda esto, la atracción de la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. La atracción que Dios siente por ti sigue siendo ilimitada, pero puesto que tu poder es el suyo y, por lo tanto, tan grande como el de Él, puedes darle la espalda al amor. La importancia que le des a la culpabilidad se la quitas a Dios, y tu visión se torna débil, tenue y limitada, pues has tratado de separar al Padre del Hijo y de limitar su comunicación. No busques la expiación en mayor separación, ni limites tu visión del Hijo de Dios a lo que interfiere en su liberación y a lo que el Espíritu Santo tiene que deshacer para liberarlo, pues es su propia creencia en la limitación lo que lo ha aprisionado. Cuando el cuerpo deje de atraerte y ya no le concedas ningún valor como medio de obtener algo, dejará de haber entonces interferencia en la comunicación y tus pensamientos serán tan libres como los de Dios. A medida que le permitas al Espíritu Santo enseñarte a utilizar el cuerpo solo como un medio de comunicación y dejes de valerte de él para fomentar la separación y el ataque, que es la función que el ego le ha asignado, aprenderás que no tienes necesidad del cuerpo en absoluto. En el instante santo no hay cuerpos, y lo único que se experimenta es la atracción de Dios. Al aceptarla como algo completamente indiviso, te unes a Él por completo en un instante, pues no quieres imponer ningún límite en tu unión con Él. La realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad reside en ella. Libro de ejercicios. Pregunta 14. ¿Qué soy? Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí, el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora, mas en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios, hemos encontrado un solo propósito, el cual compartimos. Y así te uniste a mí, de modo que lo que yo soy, tú lo eres también. La verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras. Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello, así como para enseñarlo si predicamos con el ejemplo. Somos los portadores de la salvación. Aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo, el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto. Y al concederle el regalo de nuestro perdón, éste se nos concede a nosotros. Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas. No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo. El conocimiento volverá a aflorar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel. Lo único que nos concierne ahora es
dar la bienvenida a la verdad. Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado. Nuestros los oídos que oyen la voz que habla por Dios, proclamar que el mundo es inocente. Nuestras las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo. Y desde la unión que hemos alcanzado, invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a consumar nuestra dicha. Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos que Él nos envía, aprendemos que está impresa en nuestros corazones. Y de esta forma, nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir. Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría. Ahora ha sido redimido, y al ver las puertas del cielo abiertas ante Él, entrará y desaparecerá en el corazón de Dios. Lección 357. La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. El perdón, el reflejo de la verdad, me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir. Tu santo Hijo me es señalado, primero en mi hermano y después en mí. Tu voz me enseña con gran paciencia a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Y conforme contemplo a tu Hijo hoy, oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti, tal como tú dispusiste que ésta debía ser. Contempla su impecabilidad y sé curado. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 3. Tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo entonces no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo? Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema del pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas? Sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El Maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo espera aprender. Manual para el Maestro. 23. ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? Los dones de Dios rara vez pueden recibirse directamente. Aún los maestros de Dios más avanzados sucumben a las tentaciones de este mundo.
¿Sería justo entonces que se le negara la curación a sus alumnos por esa razón? La Biblia dice, pide en el nombre de Jesucristo. ¿Es esto simplemente una invocación a la magia? Un nombre no cura, ni tampoco puede una invocación generar ningún poder especial. ¿Qué significado puede tener entonces apelar a Jesucristo? ¿Qué confiere el invocar su nombre? ¿Por qué forma parte de la curación pedir en su nombre? Hemos repetido en muchas ocasiones que alguien que haya aceptado perfectamente la expiación para sí mismo puede sanar el mundo. En efecto, ya lo ha hecho. La tentación podrá volver a acosar a otros, pero nunca a ese. Él se ha convertido en el Hijo de Dios resucitado. Ha vencido a la muerte al haber aceptado la vida. Se ha reconocido a sí mismo tal como Dios lo creó, y al hacerlo, ha reconocido que toda cosa viviente forma parte de él. Ahora su poder es ilimitado porque es el poder de Dios. De esta manera, su nombre se ha convertido en el nombre de Dios, pues ya no se considera a sí mismo separado de él. ¿Qué significa esto para ti? Significa que al recordar a Jesús, estás recordando a Dios. Toda la relación del Hijo con el Padre radica en Jesús. Su papel en la filiación es también el tuyo, y el hecho de que Él completó su aprendizaje garantiza tu éxito. ¿Se encuentra Él aún disponible para venir en tu ayuda? ¿Qué dijo Él mismo al respecto? Recuerda sus promesas y pregúntate honestamente si sería posible que no las fuese a cumplir. ¿Puede Dios fallarle a su Hijo? ¿Y puede quien es uno con Dios ser distinto de Él? El que trasciende el cuerpo trasciende también toda limitación. ¿Cómo no iba a estar disponible el más grande de los maestros para aquellos que lo siguen? El nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, pero representa un amor que no es de este mundo. Es un símbolo que se puede usar sin riesgo para reemplazar a los innumerables nombres de todos los dioses a los que imploras. Constituye el símbolo resplandeciente de la palabra de Dios, tan próximo a aquello que representa, que el ínfimo espacio que hay entre ellos desaparece en el momento en que se evoca su nombre. Recordar el nombre de Jesucristo es dar gracias por todos los dones que Dios te ha dado. Y la gratitud hacia Dios se convierte en la manera en que Él es recordado, pues el amor no puede estar muy lejos de una mente y un corazón agradecidos. Dios puede entonces entrar fácilmente, porque éstas son las verdaderas condiciones que hacen posible tu retorno al hogar. Jesús ha señalado el camino, ¿por qué no habrías de estarle agradecido? Te ha pedido amor, mas solo para Él poder dártelo a ti. Tú no te amas a ti mismo, pero para Jesús, tu hermosura es tan absoluta e inmaculada que ve en ella la imagen de su Padre. Tú te conviertes en el símbolo de su Padre aquí en la tierra. Él tiene sus esperanzas puestas en ti porque no ve límites en ti, ni mancha alguna que opaque tu hermosa perfección. La visión de Cristo resplandece en sus ojos con perfecta constancia. Él ha permanecido contigo. ¿No te gustaría aprender la lección de la salvación valiéndote de lo que Él ya aprendió? ¿Para qué empezar de nuevo cuando Él ya recorrió la jornada por ti? Nadie en la tierra puede entender plenamente lo que es el cielo, ni cuál es el verdadero significado de su Creador. Sin embargo, tenemos testigos. A ellos es a quienes el que es sabio debe acudir. Han existido personas cuyo conocimiento sobrepasó con mucho lo que nosotros podemos aprender, y no queremos enseñar las limitaciones que nos hemos impuesto. Nadie que se haya convertido en un maestro de Dios verdadero y completamente dedicado se olvida de sus hermanos. Lo que les puede ofrecer, no obstante, se ve limitado por lo que él mismo ha aprendido. Dirígete entonces hacia uno que abandonó todo límite
y fue más allá del alcance más elevado que el aprendizaje puede ofrecer. Él te llevará consigo, pues no llegó hasta allí solo. Estabas con Él entonces, tal como lo estás ahora. Este curso procede de Él, porque sus palabras llegan a ti en un lenguaje que puedes amar y comprender. ¿Puede haber otros maestros que señalen el camino a aquellos que hablan lenguas distintas y recurren a símbolos diferentes? Por supuesto que sí. ¿Dejaría Dios a uno solo de sus hijos sin una ayuda muy real en tiempos de tribulación, sin un Salvador que lo representase? Aún así, necesitamos un programa de estudios polifacético, no porque el contenido sea diferente, sino porque los símbolos tienen que modificarse y cambiar para poder ajustarse a las diferentes necesidades. Jesús ha venido a responder las tuyas. En Él hallarás la respuesta de Dios. Enseña, entonces, con Él, pues Él está contigo. Él siempre está aquí. Manual para el maestro. Clarificación de términos. 6. El Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien Él invocó para que descendiese sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador, y al crear junto con Él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y, por lo tanto, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Al Espíritu Santo se le describe a lo largo del curso como aquel que nos ofrece la respuesta a la separación y nos trae el plan de la expiación, al asignarnos el papel especial que nos corresponde desempeñar en dicho plan y mostrarnos exactamente en qué consiste. Él ha designado a Jesús como el líder para llevar a cabo su plan, ya que Jesús fue el primero en desempeñar perfectamente su papel. Se le ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, y lo compartirá contigo cuando tú hayas desempeñado el tuyo. El principio de la expiación le fue dado al Espíritu Santo mucho antes de que Jesús lo pusiese en marcha. Al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios, percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en el que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de tu Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido, porque Dios mismo lo depositó ahí. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente, que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos.
Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y también parece ser cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener. Pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo atrapado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte. De ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Tú eres su manifestación en este mundo. Tu hermano te invoca para que seas su voz junto con él. Por sí solo no puede ser el ayudante del Hijo de Dios, pues por sí solo no tiene ninguna función. Pero unido a ti es el resplandeciente Salvador del mundo, cuyo papel en la redención de éste tú has completado. Él te da las gracias a ti y a tu hermano, pues te elevaste con él cuando él empezó a salvar al mundo, y estarás con él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte, pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más, y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfía de Dios. Tercero, el papel del psicoterapeuta. El psicoterapeuta es un líder en el sentido de que camina ligeramente delante del paciente y le ayuda a evitar algunas de las trampas del camino al verlas primero. Idealmente es también un seguidor, pues hay uno que debe caminar delante de él y darle luz para que vea. Sin este, ambos solo tropezarán ciegamente sin dirección alguna. Sin embargo, es imposible que éste se haya ausente del todo si la meta es la sanación. No obstante, puede que no se le reconozca, y de esta manera, la pequeña luz que se puede aceptar en ese momento es todo lo que se tiene para iluminar el camino hacia la verdad. La sanación está restringida tanto por las limitaciones del psicoterapeuta como por las del paciente. El objetivo del proceso, por tanto, es trascender estos límites. Ninguno de los dos puede hacer esto solo, pero cuando se unen, se les ha dado la potencialidad para trascender todas las limitaciones. Ahora el alcance de su éxito depende de qué tanto de su potencialidad están dispuestos a usar. La voluntad puede provenir de cualquiera de los dos al principio, y en cuanto el otro la comparta, crecerá. El progreso se convierte en un asunto de decisión. Puede alcanzar casi hasta el cielo o no alejarse del infierno más que un paso o dos. Es muy posible que la psicoterapia parezca fracasar. Incluso es posible que el resultado parezca un retroceso, pero al final tiene que haber algún éxito. Uno pide ayuda, otro escucha y trata de responder en forma de ayuda. Esta es la fórmula de la salvación y tiene que sanar. Solo las metas divididas pueden interferir en la sanación perfecta. Un terapeuta sin ningún ego podría sanar el mundo sin una palabra, por el solo hecho de estar ahí. No necesita que nadie lo vea o le hable o incluso sepa de su existencia. Su simple presencia es suficiente para sanar. El terapeuta ideal es uno con Cristo, pero la sanación es un proceso, no un hecho. El terapeuta no puede progresar sin el paciente y el paciente no puede estar listo para recibir a Cristo o de lo contrario no podría estar enfermo.
En un sentido, el terapeuta sin ego es una abstracción que se encuentra al final del proceso de sanación, demasiado avanzado para creer en la enfermedad y demasiado cerca de Dios para conservar sus pies en la tierra. Ahora Él puede ayudar a través de aquellos que necesitan ayuda, pues de esta manera está llevando a cabo el plan establecido para la salvación. El psicoterapeuta se convierte en su paciente al trabajar a través de otros pacientes para expresar sus pensamientos a medida que los recibe de la mente de Cristo. El canto de la oración. 2. El perdón. Introducción. El perdón da alas a la oración para que su ascenso sea fácil y su progreso veloz. Sin su fuerte apoyo sería inútil tratar de ir más allá del primer peldaño de la oración o incluso intentar ascender. El perdón es el aliado de la oración, su hermano en el plan para tu salvación. Ambos vendrán a sostenerte y a mantener tus pies firmemente plantados y tu propósito fuerte e inalterable. Contempla la ayuda más grande que Dios ordenó que estuviese contigo hasta que llegues a Él, y con esto llega el fin de las ilusiones. A diferencia de la naturaleza intemporal de su hermana, la oración, el perdón tiene un final, pues se vuelve innecesario cuando el ascenso se completa. No obstante, por ahora tiene un propósito más allá del cual no puedes ir, ni es necesario que lo hagas. Logra esto y habrás sido redimido. Logra esto y habrás sido transformado. Logra esto y salvarás al mundo. Primero, perdonarte a ti mismo. Ningún regalo del cielo ha sido tan mal interpretado como el perdón. De hecho, se ha convertido en una calamidad, en una maldición allí donde debía bendecir, en una cruel burla de la gracia, en una parodia de la santa paz de Dios. Pero aquellos que aún no han elegido dar los primeros pasos en el camino de la oración, no pueden sino usarlo de esa manera. La benevolencia del perdón resulta imperceptible al principio, porque no se entiende lo que es la salvación ni realmente se busca. Lo que se concibió para curar se usa para herir, porque no se desea el perdón. La culpa se convierte en la salvación y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. Así, pues, el perdón para destruir se adapta mucho mejor al propósito del mundo que el verdadero objetivo del perdón y los medios honestos por los cuales éste se alcanza. El perdón para destruir no pasará por alto ningún pecado, ningún crimen, ni ninguna traza de culpa que pueda buscar, encontrar y, entre comillas, amar. Amado de su corazón es el error, y las faltas lucen enormes y crecen y se expanden ante su mirada. Selecciona cuidadosamente todas las cosas perversas y pasa por alto lo amoroso, como si de una plaga se tratase, algo odioso teñido de peligro y muerte. El perdón para destruir es la muerte, y eso es lo que ve en todo lo que contempla y odia. La misericordia de Dios se ha convertido en un cuchillo retorcido que busca destruir al Santo Hijo que Él ama. ¿Te perdonarías a ti mismo por todo esto? Aprende entonces que Dios te ha dado los medios a través de los cuales puedes retornar a Él en paz. No veas el error, no lo hagas real. Selecciona lo amoroso y perdona el pecado al elegir en su lugar la faz de Cristo. ¿De qué otra manera puede la oración regresar a Dios?
Él ama a su Hijo. Podrías acordarte de Él y al mismo tiempo odiar lo que Él creó. Odiarás al Padre si odias al Hijo que Él ama. Pues tal como veas al Hijo, así te verás a ti mismo. Y tal como te veas a ti mismo, así será Dios para ti. De la misma manera en que siempre oras por ti, del mismo modo es a ti al que siempre se le concede el perdón. Es imposible perdonar a otro, pues son únicamente tus pecados lo que ves en él. Quieres verlos en él y no en ti. Por eso es por lo que perdonar a otro es una ilusión. Sin embargo, es el único sueño feliz en todo el mundo, el único que no conduce a la muerte. Solo en otro puedes perdonarte a ti mismo, pues le has hecho culpable de tus pecados y ahora tienes que encontrar tu inocencia en él. ¿Quién sino el pecador necesita que se le perdone? Jamás pienses que puedes ver pecado en nadie excepto en ti mismo. Este es el gran engaño del mundo, y tú el que más se engaña a sí mismo. Siempre parece que el malvado es otro, y como resultado de su pecado, tú eres el perjudicado. ¿Sería posible la liberación si esto fuese cierto? Pues en tal caso serías el esclavo de todos, ya que lo que cualquiera de ellos hiciese dictaría tu destino, tus sentimientos, tu desesperación o esperanza, tu desdicha o alegría. No serías libre a menos que Él te concediese la libertad, y al Él ser malvado, solo puede dar maldad. No puedes ver sus pecados sin ver los tuyos, mas puedes liberarlo y liberarte a ti mismo. El perdón, verdaderamente concedido, es el camino en el cual se encuentra tu única esperanza de libertad. Otros cometerán errores al igual que tú, mientras esta parodia de mundo parezca ser tu hogar. No obstante, Dios mismo dio a todos sus hijos un remedio para todas las ilusiones que creen ver. La visión de Cristo no utiliza tus ojos, pero tú puedes mirar a través de los suyos y aprender a ver como Él. Los errores no son sino diminutas sombras que desaparecen fugazmente y que solo por un instante parecen ocultar la faz de Cristo, que continúa inmutable tras todas ellas. Su constancia permanece en tranquilo silencio y perfecta paz. Él no sabe de sombras. Suyos son los ojos que ven, más allá del error, al Cristo en ti. Pide entonces su ayuda y pregúntale cómo aprender lo que es el perdón, tal como su visión lo ve. Tienes necesidad de lo que Él da, y tu salvación depende de lo que aprendas. La oración no es libre para llegar hasta el cielo, mientras el perdón para destruir permanezca contigo. La misericordia de Dios eliminará de tu santa mente esta manera de pensar mordaz y venenosa. Cristo te ha perdonado y en su visión el mundo se torna tan santo como Él. Quien no ve maldad en el mundo, ve como Él, pues lo que Él ha perdonado no ha pecado, y así ya no hay más culpa. El plan de la salvación se ha cumplido y la cordura ha llegado. El perdón es la llamada a la cordura, pues ¿quién sino un demente se fijaría en el pecado cuando en su lugar puede ver la faz de Cristo? Esta es la elección que tienes ante ti, la más simple y sin embargo la única que puedes hacer. Dios te pide que salves a su Hijo de la muerte, ofreciéndole el amor de Cristo. Esta es tu necesidad
y Dios te ofrece este regalo. Tal como Él da, así tienes que dar tú también. Y de este modo, la oración se restituye a lo amorfo, más allá de todo límite a la intemporalidad, sin nada del pasado que le impida volver a unirse al perenne canto que toda la creación le entona a su Dios. Mas para alcanzar este fin, y antes de llegar allí donde el aprendizaje ya no tiene objeto, debes primero aprender. El perdón es la llave, mas ¿quién puede usar una llave cuando no sabe dónde está la puerta para la que se hizo y para la que solamente sirve? Por lo tanto, tenemos que hacer una clara distinción, de modo que la oración pueda ser liberada de la oscuridad y llegar a la luz. El papel del perdón debe invertirse y limpiarse de todo uso malvado y de las metas de odio para las que se ha empleado. El perdón para destruir debe ponerse al descubierto en toda su perfidia y luego abandonarse para siempre. No debe quedar ni el más mínimo vestigio de él si el plan que Dios estableció para tu retorno ha de lograrse al fin y el aprendizaje concluir. Este es el mundo de los opuestos y tienes que elegir entre ellos a cada instante mientras el mundo siga siendo real para ti. No obstante, debes aprender cuáles son las alternativas que verdaderamente tienes, o no serás capaz de lograr tu libertad. Deja, pues, que te resulte claro lo que el perdón en realidad significa para ti, y aprende lo que debería hacer para hacerte libre. El nivel de tu oración depende de ello, pues aquí espera por su libertad para elevarse del mundo del caos y llegar a la paz. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.